que este tipo de actos en el ámbito penal lo cometen personas de género masculino. Y vamos a empezar de la siguiente manera. Saben que la visión que se cuenta en el cuento de Caperucita es una visión de una Caperucita muy infantil, inocente, que además camina sola durante un trayecto hasta encontrarse con su lobo. Y ese lobo utiliza sus recursos como adulto para intentar satisfacer los deseos que está intentando lograr. Este es el esquema mental que ustedes tienen que trasladar a los delitos sexuales en el ámbito deportivo. Imagínense a una Caperucita que está entrenando, que está, como les decía antes, bajo la tutela de su entrenador, y que por consiguiente su entrenador, que tiene, aparte de esos fines, tiene otros deseos oscuros, intenta por todos los medios satisfacer sus deseos sexuales con esa Caperucita. Es decir, ese lobo es infrecuente que utilice el medio más común que nosotros podemos imaginar cuando el lobo quiere someter a Caperucita, que es la violencia, la intimidación. Es poco frecuente en el ámbito deportivo que las víctimas de delitos sexuales sean víctimas de delitos sexuales como consecuencia de un comportamiento violento o un comportamiento intimidatorio. De tal forma que en el derecho penal existe un concepto jurídico que es el concepto que nos explica el cómo y el por qué una menor de edad o un menor de edad, porque Caperucita puede ser niño o puede ser niña, es un concepto figurado, puede finalmente ser doblegado o doblegada por este lobo sin utilizar ningún tipo de violencia y sin ningún tipo de intimidación. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Pues miren, esta figura jurídica, este concepto, que casi podríamos decir que es un concepto muy complejo, pero que ahora intentaré descifrarles y trasladarles, se llama prevalimiento. ¿Y por qué es un prevalimiento? Porque este lobo se prevale ¿de qué? De esa diferencia de superioridad que existe entre un adulto y un menor. Primer requisito. Segundo, todos los que estamos aquí hemos hecho deporte en algún momento, la mayoría de ustedes incluso se dedican al ámbito deportivo. Tenemos en la sala un fenómeno mundial del deporte y por consiguiente todos sabemos que nuestro entrenador, nuestro maestro, es una persona a la que nosotros le debemos respeto y que no solamente nos enseña deporte, nos enseña valores, nos enseña a caminar por nuestra vida, nos enseña a respetar a nuestra familia, nos enseña a respetar a nuestros amigos. Y ese concepto, cuando se utiliza de forma negativa y cuando se explota de tal manera que se utiliza para otros fines, es cuando se produce ese prevalimiento. Y en el campo de los delitos sexuales es el eje fundamental de las situaciones originadas en el ámbito deportivo. Es decir, esta Caperucita doblega su voluntad no por la agresión, no por ese comportamiento violento que va a tener ese entrenador, sino que este lobo se va a prevaler de esa superioridad mental, de esos valores que le va inculcando a ese menor o a esa menor, y de tal manera que llega un momento en que la tiene absolutamente dominada y provoca esas relaciones sexuales que a veces son inexplicables por los legos en derecho y que pretenden o se traducen en comentarios tales como, bueno, claro, es que la víctima consintió estas relaciones sexuales y por tanto esto es casi difícil de explicar. Después entraremos también en este detalle. Perdonen que vaya mirando la hora para no salirme de... Aquí tengo al controlador.
pero para no salirme del tiempo. Quiero decir con esto que al final esta coacción psicológica, utilizada de manera tal que produzca este resultado como consecuencia de esa preparación previa, puede ocasionar que esta significación y esta situación de los delitos sexuales pueda perdurar no solamente semanas, no solamente meses, sino, como hemos tenido aquí en Canarias en algunas ocasiones, hasta años. Pero fíjense, incluso les hablo de generaciones de víctimas. Ya no estamos hablando de una persona que haya sufrido delitos sexuales durante años, estamos hablando de generaciones enteras, durante 20, 30 años, y que esas víctimas no han sido capaces de contar lo que ha sucedido. ¿Por qué ocurre esto? Pues precisamente, aunque parezca lo contrario, es una de las características de las víctimas de delitos sexuales. La vergüenza, la coacción psicológica, el hecho de que sea mi entrenador, mi maestro, quien me conmina a realizar algo que yo no quiero, pero lo tengo que hacer porque es bueno para mí, porque voy a ser mejor deportista, porque voy a ser mejor persona. Al final, esa lucha entre lo que esa persona adulta que me está trasladando y mi deseo de no hacer, pero que lo tengo que hacer, provoca en mí como víctima, en mí como Caperucita, una situación de insatisfacción personal, de arrepentimiento, como precisamente en el cuento de Caperucita, que al final Caperucita termina pidiendo perdón a su madre porque no fue capaz de detectar lo que le iba a hacer el lobo feroz. Y esto es lo que ocurre en la realidad. Teniendo esta situación enmarcada, ¿qué respuestas da nuestro sistema penal a esta situación? Pues miren, como habrán visto en el título de la charla,